Hola, vamos a seguir con la lección 14 en filosofía. Entonces, vamos a hablar de Maquiavelo. Maquiavelo es el iniciador de lo que se llama el realismo político y también de la defensa a ultranza de eso que se conoce como razón de Estado. No hay ninguna razón teológica ni ninguna razón moral por encima de la razón de Estado para un gobernante, que es a quien él escribe en El Príncipe. Él está dedicado a aquel que va a regir un principado, eh, con el fin de que de ninguna manera pueda perder el poder. Entonces, para ello, las recomendaciones que hace Maquiavelo consisten en advertir al príncipe que le va a ser muy útil poseer lo que él llama virtud, que es una mezcla de astucia eh, con eh, también la confianza en la fortuna, porque hay una parte de lo que ocurre que depende del destino, del azar. Pero en lo demás, el príncipe ha de tener eso que llama Maquiavelo virtud, que es astucia, fuerza, capacidad para, si es necesario hacer el mal, hacerlo. Eh, Él da la metáfora del príncipe gobernante como eh, siendo un águila, pero también, perdón, siendo un zorro, pero también un león. Es decir, una mezcla de astucia y fuerza. El zorro no tiene fuerza para evitar a los enemigos, aunque sabe escapar de las trampas, y al revés, el león cae en las trampas, aunque tenga fuerzas para acometer a los enemigos. El príncipe puede mentir si es necesario para mantenerse en el poder. El príncipe puede hacer uso de la guerra defensiva, preventiva, perdón, de la guerra preventiva. El príncipe ha de poner a su servicio las armas y también la religión, porque es un factor importante de cohesión social. Jamás escribió esta frase de que el fin justifica los medios, pero más o menos su pensamiento viene a defender esta idea. Como sabemos, él dedicó El Príncipe a Lorenzo de Médici, de quien esperaba poder tener la recompensa de reponerle en un cargo. Maquiavelo había ostentado cargos políticos, pero el azar de las armas y de los enfrentamientos entre partes hicieron que le destituyeran. Acabó encarcelado, juzgado y encarcelado, y pues poco menos que sometido a una especie de arresto domiciliario en una de sus villas. Y entonces se tuvo que dedicar a escribir, y escribió El Príncipe con esa intención. No fue restituido en ningún cargo. Bueno, después de Maquiavelo vienen ahí viene el título de las utopías y las distopías. Es muy largo, no me va a dar tiempo a exponerlo entero, bueno, hasta donde llegue. En la historia del pensamiento occidental, el primero que introduce la palabra utopía es Tomás Moro, que nombra así a la isla en donde él ubica la sociedad ideal, en donde hay comunidad de bienes, en donde se trabajan tanto intelectualmente como manualmente todos. Sí hay propiedad privada, eh, pero aun cuando el primero que introduce en la literatura del pensamiento la palabra utopía es Tomás Moro, la primera utopía descrita eh, es la República de Platón, de la que ya os he hablado en un vídeo anterior.
en esta misma lección. Entonces, bueno, solo recordar que hay 3 clases sociales en Platón que tienen que ver con el tipo de alma que tiene cada uno. No se pertenece a una clase o a otra por haber nacido dentro de una u otra, sino por el tipo de alma que cada uno tenga. Y ese tipo de alma se muestra justamente en el proceso selectivo de la educación. En la medida en que yo dé muestras de amor a la verdad y quiera seguir estudiando, quiera seguir aprendiendo, entonces mi alma será de un metal más noble y podré ocupar finalmente en la sociedad pues una posición dentro de las clases más altas. Las 2 clases altas de la República de Platón tienen propiedad común de bienes. No solamente de bienes materiales, también los hijos son comunes. Platón en la República además propone la eugenesia, que como sabéis significa un método para que los que nazcan sean los mejores. Bueno, también os reitero la idea de que en la sociedad ideal platónica hombre y mujer tienen las mismas capacidades y por lo tanto pueden aspirar a los mismos puestos. Después de Platón y Tomás Moro, recordando que hay otras utopías como la de Campanella, son interesantes las utopías pensadas y a veces medio llevadas a la práctica de los socialistas utópicos, los falansterios de Fourier, en donde hasta 1600 seres humanos, hombres, mujeres, niños, trabajan en común como si fueran una cooperativa, en un horario largo, pero en donde van a alternar muchas actividades para no caer en la especialización deshumanizadora, pues es una muestra de este socialismo, de esta utopía, en este caso de la utopía del socialismo utópico. Los falansterios se crearían primero con una especie de préstamo que harían los potentados de la sociedad, a los que luego se les devolvería por el trabajo de la cooperativa lo prestado sin intereses. Allí en el falansterio se viviría la comunidad y además de los materiales y los instrumentos para la industria tendrían un área de tierras que permitiría también la producción agrícola. Después de los socialistas utópicos está mencionado el marxismo, que inicialmente también es una utopía. Otra cosa es lo que luego en la práctica ha devenido el marxismo como comunismo. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay un principio de la epistemología marxista que sostiene que la verdad de una teoría está en su praxis, pues al marxismo, con sus propias reglas, habría que juzgarle por las consecuencias de su teoría, más que por las bondades utópicas de la misma. Bueno, en cualquier caso, el marxismo pretende la dictadura del proletariado porque considera que la sociedad en donde hay propiedad privada de los medios de producción es una sociedad injusta, de manera que hay unos que tienen la propiedad y otros trabajan y están sin propiedad. Estos son los proletarios. Entonces Marx pensaba que esto era deshumanizar al ser humano, quitarle lo más propio y esencial que hay en él, que es el trabajo, el derecho a decidir la actividad productiva y el tiempo de trabajo y en qué se trabajaba. Todo esto en el capitalismo está hurtado, según Marx. Entonces lo que hay que hacer es una revolución. ¿Para qué? Pues para abolir la propiedad privada de los medios de producción y entonces hacerla de todos a través de inicialmente
el Partido Socialista